a estudiar este pasaje, Salmos 127, amén. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Acompáñame a orar en esta noche, hermanos. Vamos a pedir dirección a nuestro Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por esta palabra, por este tiempo, Dios. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón a tu palabra, Dios. Siempre tu palabra es un consejo agradable, es un consejo perfecto y es un consejo, Dios, que nos hará prosperar, Padre Santo. Ayúdanos a tomar tu consejo, Dios, y a guardarlo y atesorarlo, Señor, y ponerlo por obra, mi Dios. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a ver en este pasaje un poquito. Dice, en el versículo número 1, dice: si Jehová no edificare. Ahí podemos ver, podemos ver este salmo escrito por Salomón en los tiempos de la reconstrucción del templo. Entonces había muchas emociones encontradas. Imagínense que son ustedes esclavos, imagínense que nuestra amada iglesia, que no hay ni una iglesia cristiana, están en ruinas. Imagínense que Dios permite que el templo sea reconstruido. Había una emoción, había un gozo y había una palabra de parte de Dios para Salomón y para el pueblo. Entonces, en este momento, escribe: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare. Está hablando de que Jehová no está presente. Si Jehová no está presente. Dice también la casa. Aquí podemos entender en primera instancia que es la casa, el templo. ¿Por qué? Porque estaban construyendo el templo. Entonces entendemos la casa como el templo de Salomón, el templo de Dios. Y número 2, la Escritura nos está diciendo, para nuestra vida personal, la casa es la familia. Esa es la Escritura y esa es la palabra para nosotros, porque entonces dice que la casa se refiere a nuestra familia. Y dice que si Jehová no está en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, en vano. ¿Qué quiere decir en vano? Sin valor. De nada vale que tú y yo nos esforcemos y trabajemos duro y trabajemos de sol hasta la oscuridad, que trabajemos todo el día. De nada va a servir para última instancia si Jehová no está en medio de tus planes, si Jehová no está cuando tú vas a trabajar, si Jehová no está cuando tú vas a alguna reunión, si Jehová no está en medio de ti, de nada sirve. De nada sirve, hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia si nuestro Cristo no hubiese resucitado. De nada serviría que tú y yo vengamos a una iglesia si Jesús no hubiera resucitado. Seríamos dignos de lástima, dijo Pablo. Pero Jesús resucitó, entonces no es en vano el venir a la casa de Dios. Perdón, es que se me está poniendo feo aquí ¿Puedes venir? Ok, es que se está borrando todo
toda mi información. Algo le está pasando aquí. Dice entonces, al principio, cuando tú y yo, hablando de la familia, dice en el título de tu Salmo 127, la prosperidad viene de Jehová. La prosperidad viene de Jehová. Y entonces entendemos que si Jehová no está en medio de nosotros, en vano trabajamos, en vano nos esforzamos, en vano hacemos todo. De nada sirve todo lo que hacemos si Jehová no está presente en nuestras vidas. Entonces, si nos está hablando acerca de la familia, tenemos que pensar un poquito, regresar al por qué iniciamos una familia. ¿Por qué queremos? Todo ser humano desea, o por lo menos no quiere estar solo, desea estar rodeado de familia, porque Dios nos hizo para habitar en una familia. A Dios le plació desde el principio, en el Génesis, vemos cuando hizo la creación, a Dios le plació hacernos habitar en familia. Entonces dice que si Jehová no está en medio de mi familia va a estar desordenada. Mi familia no va a estar siendo prosperada. Dice aquí que cuando nosotros nos casamos, todos tenemos la idea de un matrimonio feliz. Todos nos casamos porque queremos tener una familia amorosa, porque queremos que haya paz en nuestra casa. Nadie se casa para los pleitos, nadie se casa para estar amargado, ¿verdad que no? Todos nos casamos con la idea de formar una familia feliz y de tener un hogar. Gracias, hermano. Y de tener un hogar donde reine la felicidad. Todos queremos ser felices y queremos ser felices como familia. Y Dios está más interesado en ti y en mí. Dios está más interesado en que tú y yo disfrutemos esta vida en familia. Dios está interesado en que disfrutemos el estar habitando en familia. Y entonces por eso nos está dando la indicación en el versículo 1. Si Jehová no está, no esperes que tu familia sea feliz, porque será una felicidad momentánea a ratos, pero al pasar del tiempo los conflictos serán más grandes porque no está fundamentada esa familia en Cristo Jesús. Entonces, si Jehová no está edificando la casa, ¿quién edifica tu casa? Si Jehová no edifica la casa, dice aquí que hay constructores, están edificando, están construyendo, pero si Jehová no la está construyendo, ¿quién la está construyendo? Cada uno de nosotros debemos de contestar esa pregunta. Nosotros somos los constructores de esta obra. Dios ha dicho, te ha dado una familia, a cada uno de nosotros nos ha dado una familia. Y somos los constructores, y como constructores nosotros tenemos que ver dónde cimentamos nuestra casa, cuál va a ser el terreno, de qué es lo que vas a construir, qué material de construcción vas a usar para tu casa. Cada uno se esfuerza y hace lo mejor que puede, pero en eso a veces lo mejor que puedes se nos olvida el fundamento, se nos olvida el cimiento y empezamos a construir y como no estamos fundamentando en Cristo Jesús, que es la roca, entonces yo solamente busco los materiales, pues a lo mejor que sean bonitos y empiezo a adornar una casa que todavía no está cimentada y que todavía no está construido sobre la roca que es Cristo. Entonces, cada uno de nosotros sabe qué material va a usar. Dice
en Primera de Reyes 5:17. Vamos a ver cómo se construyó el templo de Salomón. Primera de Reyes 5:17 dice: y mandó el rey que trajesen piedras, grandes piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Dice aquí en la otra versión que ellos extrajeron grandes bloques de la mejor calidad. Este templo tenía la mejor calidad. Tan es así que aquí dice en esta historia que no se oía ruido cuando estaban construyendo el templo. ¿Ha de ser raro? Que porque cuando están en la construcción se oyen ruidos. ¿Pero por qué? Porque se traían la piedra indicada y no necesitaban más que acomodarlas y las traían exactamente. No venían, ya tenían un diseño y estaban trabajando sobre ese diseño que ya estaba establecido. Y mandaron traer la mejor madera, la mejor piedra, lo llenaron por dentro de oro, le pusieron querubines, todo, desde sus cimientos hasta que quedó terminado, fue el mejor material que utilizaron para este templo. Fue de lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Las piedras preciosas eran lo mejor. De piedras preciosas llenaron ese templo. Imagínense el esplendor de ese lugar. Ojalá hubiese quedado levantado, ¿verdad? Es que había piedras preciosas incrustadas entre las paredes, estaba bañado de oro, brillaba ese templo a lo lejos de lo precioso que había quedado. Y dice la Escritura, dice David, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, son sus palabras. Las palabras de Dios son mejor que el oro puro. Y es el mejor material que tenemos para construir nuestro hogar. Dios ha delegado responsabilidad en cada uno de nosotros, cómo vamos a construir. Y Dios te pone los materiales y tú vas a escoger qué material vas a empezar a construir. Y dice la Escritura en el Salmo 127 que de nada va a servir tu esfuerzo. De nada va a servir que compres los mejores muebles, que tengas la casa más bonita, la casa más grande, si Dios no está en medio de esa casa. Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios quiere ser el centro de todos tus planes. Dios no quiere quedarse sin participar en tu familia. Él quiere participar en tu familia. Muchas veces tenemos solamente a Dios en la casa, pero en un cuadro, en la Santa Cena ahí. Y es todo lo que Dios participa. Solo Dios participa en ese cuadro. Pero Dios quiere participar de las decisiones importantes. ¿Qué es lo que le estás delegando a tus hijos? ¿Qué es lo que tú quieres heredarles? ¿Qué es lo que tú deseas? Que ellos se vean que somos trabajadores, que vean que nos esforzamos por comprarles lo mejor, que vean que muchas veces como padres hemos dicho, voy a trabajar y le voy a dar lo que yo nunca tuve. Así. Y eso es de muchas familias. Quiero darle lo que yo nunca tuve. Y en ese afán, no está mal dar a nuestros hijos lo mejor, pero en ese afán se nos olvida llevarlo a los pies de Cristo. En ese afán por buscarles lo mejor económicamente, que tengan la mejor casa, la mejor comodidad, se nos olvida que nuestros hijos están creciendo sin Cristo. Cuando Josué murió,
No hubo una generación que lo siguiera. Ninguno se levantó. ¿Por qué? Porque olvidaron lo que sus padres lo habían hecho. Porque cuando llegó Josué, cuando se establecieron, cuando llegaron a Cristo, ustedes se salvaron y ustedes abrazaron la verdad. Y ellos comenzaron a hacer sus casas. Llegamos a la tierra y empezaron a hacer sus casas y empezaron a construir. Y sus hijos, ellos ni cuenta se habían dado de las grandezas de Dios. Cuando murió la generación de Josué, cuando murió el último de la generación de Josué, no hubo ninguno, dice la Escritura, que se levantara, que se acordara. Y por eso empezaron los jueces. Por eso, por la misericordia de Dios, levantaba un juez, y por la misericordia de Dios volvía a levantar otro juez. ¿Por qué? Porque no había un pueblo que estaba cimentado en Cristo Jesús. Es la mejor piedra, es la piedra angular. Así dice la Escritura, que Cristo es la piedra angular, y sobre Cristo debemos de fundamentar nuestro plan de vida. Nosotros nos casamos, queremos tener casa, queremos tener todo, trabajo, y eso es bueno. Y es bueno que trabaje, es bueno que sea diligente. Dice la Escritura que sea esforzado y que sea diligente en el trabajo, sin olvidar a Dios, sin olvidar que Jesús es el que le da el trabajo, sin olvidar que Jesús es aquel que pagó un alto precio por nosotros. Es fácil para Satanás, muy fácil, llenarnos de trabajo. Llenarnos tanto de trabajo que ese mismo trabajo haga que nos olvidemos de Dios. ¿Está malo trabajar? No, Dios quiere que seamos trabajadores. Pero cuando nos aleja de Dios, es un foco rojo para decir, ok, me estoy perdiendo de algo, y voltear a ver a Cristo nuevamente para que nuestros hijos tengan la mejor herencia, una herencia incorruptible, para que cuando ellos crezcan, lo primero que ellos deseen es buscar un hombre y buscar una mujer que ame a Dios. ¿Para qué? Para iniciar una familia que resplandezca la gloria de Dios, para que esa familia refleje el amor de Dios, y que mi hijo y que mi hija crezcan y ellos a su vez les impartan todo a sus hijos, y que de generación en generación sean bendecida mi familia, porque lo que tú haces ahorita va a tener repercusión en muchísimas más generaciones. ¿Cuántos escucharon el Evangelio por una abuela? ¿Cuántos han escuchado el Evangelio por una bisabuela? ¿Cuántos hay aquí que porque alguien de la familia conoció a Cristo? Si mi abuela no hubiera conocido a Cristo, mi papá no hubiera conocido a Cristo y mi mamá no hubiera llegado a los pies de Cristo, para que vean lo que trasciende, y yo no estaría en este lugar con ustedes. Y yo quiero que mis hijos sigan ese camino de buscar a Cristo, y que así sean bendecidas mis generaciones. Y lo mismo para ti, tus generaciones pueden ser benditas en Cristo Jesús, porque es la mejor piedra para construir, es el mejor material que tú puedes tomar y sobre ese material empezar a construir. Dice en Corintios que nosotros reedifiquemos sobre el fundamento que ya está, que es Cristo. Que reedifiquemos y que escojamos qué material: cieno, hojarasca, si oro, plata, piedras preciosas. ¿De qué material quieres construir tu casa? ¿Uno que sea duradero? ¿Uno que pasen los años y se acabe? ¿De qué material quieres construir tu casa? ¿Vale el esfuerzo que haces todos los días cuando te levantas? Cuando despiertas, porque yo sé que ustedes son muy trabajadores y que nos cansamos del trabajo. ¿Han meditado en su corazón, vale la pena todo ese trabajo?
¿O es en vano lo que estás trabajando? ¿Vale la pena el esfuerzo que haces en cuidar tu casa, en decirle a tus hijos sobre Cristo, en enseñarles a tus hijos el amor de Dios? ¿Vale la pena o lo hemos olvidado? ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? Dice aquí en el versículo 6 de Primera de Reyes, 6:12, estamos aquí con la edificación del templo. Dios le habló a Salomón. Él empezó a traer todas las cosas para construirlos, y en medio de esa preparación, Dios le habló. Cuando tú te estés preparando para edificar tu casa, Dios te va a hablar. Cuando busques a Dios, Dios te va a hablar. Dios quiere hacer prosperar tu camino. Dios te quiere bendecir, y le dijo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios nos dice, no nada más a Salomón, a lo largo del Antiguo Testamento es la misma palabra, es la misma promesa que tú y yo tenemos. No es nada más una promesa que le hicieron a Salomón. Dice que si tú guardas sus caminos, que si tú andas en ellos, que si tú los cumples, va a venir y va a habitar en medio de tu casa. Esa es la bendición. Si tú obedeces a Dios, si tú guardas sus caminos, si tú decides: Dios, mi familia la entrego en tus manos, mis hijos son para ti, yo declaro bendición sobre mi familia, y tú estás trabajando para que tu familia ame a Dios, y buscas la presencia de Dios, y buscas una comunión con Él, Dios va a descender su presencia y va a llenar tu casa. Dice en Primera de Reyes 8:10, ahí empezaron de ese capítulo al 8, la edificación, la levantaron, el pueblo estaba animado a levantar un templo para Dios, y en el versículo 10 trajeron todos los utensilios del antiguo templo y los colocaron, y cuando pusieron el último utensilio y los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso es lo que pasa cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Él. Yo creo en tus mandamientos, creo que tus mandamientos no son de agravio para mi vida, sino son para bendición, y decido caminar en ellos. La nube de la presencia de Jehová va a habitar de rincón en rincón, y no habrá oscuridad. Cuando el enemigo quiera venir a tu puerta, cuando él quiera venir y tocar, él verá que en esa casa está la gloria de Dios, y tendrá que salir de esa casa. No puede resistirse la oscuridad cuando la luz está encendida. Y esa es una promesa para ti y para mí. ¿Quieres que tus esfuerzos valgan la pena? ¿Quieres que cuando tú vas a trabajar valga la pena? ¿Quieres evitarte de dolores de cabeza? Busca a Dios. Busca su consejo. Él es el que te va a decir cómo. Él es el arquitecto de la familia. Él la diseñó, pero sus diseños no quedaron en el aire, y sus diseños no quedaron en las nubes. Sus diseños los dejó escritos para que tú y yo no nos perdiéramos a la hora de empezar a construir.
Cuando vamos a construir lo que sea, en el ayuntamiento te piden un plano de lo que vas a construir. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde quieres llegar con tu familia? ¿A dónde quieres ir? Dicen que el que no tiene visión, pues ya llegó, ¿no? Pues yo no sé a dónde, pues ya llegaste a lo mejor. Si no sabes para dónde vas, pues ya llegaste. Tienes que saber a dónde quieres llegar. Yo quiero tener en claro que mis hijos, que son la herencia de Dios, que sepan que hay un Dios, que lo conozcan, que si yo no estoy, ellos tienen la mejor herencia escrita. ¿Y por qué? Porque yo sé que Dios es el único que los puede guardar de un enemigo más grande y más temible. Sin Dios, ese enemigo es muy fuerte. Sin Dios, ese enemigo es súper poderoso. Nuestro adversario es grande y nosotros somos pequeños, pero con Dios nada es imposible. Con Dios todo es posible y mi adversario se hace pequeñito, porque yo no pelearé las batallas, sino es Cristo el que las ganó para mí. Entonces, ¿cómo estamos construyendo nuestra familia? ¿Cuáles son los materiales que hemos decidido de llevar para nuestra familia? Dice en el Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es quien protege a tu familia, de nada sirve que le pongas la mejor de las mejores alarmas a tu casa, que le rodees de murallas. De nada sirve si Dios no está ahí. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo de Israel? Cuando desobedecía y se alejaba de Dios, el pueblo era atacado y sus murallas eran rotas. En Nehemías 4:17, otra vez este pueblo ha sido llevado de cautiverio, ha sido destruida la ciudad, los muros que la rodeaban, que la protegían, fueron destruidos y quemadas las puertas de la ciudad. A esa ciudad podía entrar cualquiera, ya no había nada que protegiera esa ciudad. Se alejaron de Dios y Dios los dejó. ¿Y qué hacemos sin Dios? ¿A quién iremos? Porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Este pueblo, Dios le dio la oportunidad a Nehemías de levantar y de construir nuevamente los muros. Y cuando ellos fueron, los enemigos dijeron, no queremos que levanten muros. ¿Y qué era lo que ellos empezaron a hacer? Dios estaba con ellos. Les dijo Nehemías en el 14, no temas delante de ellos, acordaos del Señor. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Grande y temible. Ese es el Dios que pelea por ti y que pelea por mí. Ese es el Dios que defiende a sus hijos. Es un Dios grande y es un Dios temible. Ningún adversario hay contra ti si Dios habita en tu casa. Él es grande, temible. Él va a cuidar a tus hijos, Él va a cuidar a tu esposa, a tu esposo. Él va a cuidar todas tus cosas porque Él es grande y temible. Nada se resiste a Él. Entonces, con esta palabra el pueblo se animó. Ellos estaban construyendo y oyeron que los enemigos ya querían atacarlos. ¿Y a dónde se iban a esconder? Sí, los muros estaban derribados.
pero alguien los alentó y les dijo: Dios es grande y temible. Y entonces ellos dijeron: vamos a construir nuevamente los muros, y empezaron a construir como decía en el 17, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La espada que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Dios nos viste con una armadura, hermanos. Tú y yo no estamos indefensos. Tú y yo tenemos una armadura. Tenemos el casco, tenemos el escudo de la fe, tenemos el casco de la salvación, tenemos la espada, que es la palabra de Dios. La única arma con la que te puedes defender es con la espada. Es la única arma que Dios te dio a ti. Te dio un escudo para apagar los dardos del enemigo, y con ese escudo es tu fe. Ese escudo va a hacer que no te venzan. Pero ¿cómo vas a atacar al enemigo? Cuando venga, con la espada, que es la palabra de Dios. Y si no estás estudiando la Escritura y meditando en la palabra de Dios, pues a lo mejor te sale una espadita, a lo mejor te sale un cuchillito de mantequillera. Si quieres una espada filosa, ponte a afilarla y ponte a aprender la palabra de Dios, para cuando el adversario venga, así como Jesús cuando fue tentado, él le contestó con la palabra de Dios y al final le dijo: vete de aquí, porque Satanás sabe la Escritura y la usa chueca, y si tú no la conoces te va a engañar. Y él solo está esperando un huequecito, que tu casa esté mal edificada para poderse meter, como en el huerto. Se metió en el huerto y entró con Eva, y ellos olvidaron la promesa de Dios, y ahora la familia está siendo atacada desde el principio, porque a Satanás no le gusta que habitemos en familia, y eso debemos de entenderlo. Tienes un enemigo, pero tu Dios es más grande, fuerte y temible. Y si Dios no habita en medio de ti y no edifica, si tú eres el que solamente estás edificando la casa, tu casa va a perecer. Si Jehová no está en medio de tu casa, deja que Dios sea el constructor, deja que Él sea el que te guíe, y que Él te enseñe cómo educar a tus hijos, que Él te enseñe cómo aconsejar a los más grandes, que Él te enseñe cómo comportarte en cada situación que se te presente, que Dios sea el que da dirección. ¿Para qué? Para que Dios no se aparte de ti y para que tu casa sea llenada de la gloria de Dios, como en el santuario. ¿Por qué? Porque ahora el templo es en medio de nosotros, y va Dios en medio de nosotros donde quiera que nos movamos. Dice: la mejor manera de proteger a tu familia es soltándola y entregándosela a Dios, porque tú puedes pelearte por tu familia físicamente, y a lo mejor logras vencer a aquel que se quiera robar a tu hijo. Uno hace lo que puede, grita, pero tenemos un adversario que no se ve, tenemos un adversario que no nos damos cuenta y ya está acá atrás. Físicamente quizá podamos defender, si cargamos con un bate ahí en la casa, si alguien se quiere meter, pues a lo mejor lo agarramos a batazos y podemos vencer, pero nuestro adversario no se mira, y él maquina pensamientos siempre de mal para nosotros. Y empiezan los problemas, los rumores, los chismes y todo lo que él tiene para destruirte lo empieza a dar. Pero si tu Dios está en medio,
de tu casa, tú vas a vivir en completa paz y tranquilidad, porque Dios reina. Entonces, lo que tú hagas, lo que tú trabajes, lo que tú te esfuerces, sí tendrá valor, porque Dios estará contigo y porque tu esfuerzo en tu trabajo y porque tu esfuerzo en tu casa tendrá mucho valor. Y entonces Jehová guardará tu ciudad y Jehová guardará tu casa. ¿Qué es lo que le falta al país? Que sea un país que ame a Dios. Si tenemos un país que ame a Dios, hermanos, ya no hubiese delincuencia, políticos corruptos, todas las injusticias se dan porque hay un pueblo que no conoce a Dios. Por eso es que hay tanta injusticia. En Oseas el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que tú y yo no seamos destruidos porque nos falta discernir la palabra de Dios. Dice en el Salmo 127, en el primer, a mero arriba, su título dice, la prosperidad viene de Jehová. Dios quiere que tú seas prosperado en tus caminos. Dios quiere bendecir tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Dios quiere bendecir tu familia y Dios quiere bendecir tu hogar. Pero ¿cómo? No a mi manera, no como yo creo que así creo yo que debo de conducirme, así debo enseñarle a mis hijos, así creo yo. No, solamente haciendo lo que Dios dice que hagamos. Así es como vamos a prosperar, tomando en cuenta para todo a Dios. ¿Esto que hago glorifica a Dios? Dios, dame dirección para mis hijos, tengo que guiarlos, necesitan un consejo. Dios, dime cómo les aconsejo, qué les digo. Estamos constantemente meditando qué es lo que Dios quiere para nuestra familia, qué es lo que Dios desea para mi casa. Cada uno en particular, tenemos una promesa de parte de Dios. A lo mejor mis hijos van a hacer una cosa, son llamados para algo, tus hijos son llamados para algo, créelo, tus hijos tienen dones, créelo. Dios así ha repartido dones desde el principio. Dios tiene para cada uno bendiciones, para cada uno. Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que solo vengas a este mundo a sufrir. Dios quiere bendecirte, pero ¿cómo? A su manera. Dios quiere bendecirte si tú sigues su camino, como Él dice, no como yo creo que es. Si lo seguimos así, si seguimos la palabra de Dios, la obedecemos, la amamos, caminamos en Él, meditamos en Él, su Espíritu Santo será más fuerte que mi carne y las luchas y las tentaciones las voy a poder vencer. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche.